Muy bien, vamos a compartir pantalla. Y vamos a ver el tema de cortes y secciones. Como ustedes pueden ver acá en esta figura, en este gráfico, en este dibujo tenemos acá la vista frontal y la vista lateral derecha. La vista frontal está dibujada, como pueden ustedes ver, con líneas ocultas, ¿eh? Es decir, con líneas de trazos. Esto nos indica de que todos estos detalles interiores que tiene el objeto precisamente están dibujados con líneas de trazos, que son líneas ocultas, porque estos detalles los tiene el objeto interiormente. Y todos esos detalles precisamente se ven en la vista lateral derecha. Obviamente que el objeto no es muy, digamos, no se ve claramente los detalles que tiene el objeto. Y por consiguiente no se puede entender realmente cómo es internamente el objeto. Acá tenemos este otro dibujo. Acá tenemos el sólido o el isométrico de un determinado objeto. Tiene en forma de T invertida, a donde tiene un agujero en la parte central y dos agujeros iguales a los costados. Si a este objeto le sacamos la vista frontal, que vendría a ser por este lado, entonces podríamos ver la vista frontal de esta manera. Precisamente a este objeto en su vista frontal lo observamos a través, todos los detalles interiores, a través de estas líneas de trazos, ¿no? Líneas de trazos que precisamente nos están indicando la ubicación del agujero pasante, tanto derecho como izquierdo. Y además también las líneas ocultas nos están indicando los detalles del agujero central, que también es pasante. Por consiguiente, con esta vista frontal y estas líneas ocultas podemos entender claramente bien cómo es la parte interior del objeto. Podemos entender la parte bien del objeto. En este caso, como no podemos ver los detalles interiores del objeto, entonces hay que pensar en la teoría de cortes y secciones. En este caso, que hemos nombrado como segundo ejemplo, tenemos la visualización normal del objeto con líneas ocultas. Pero si quisiéramos dimensionar este objeto con las dimensiones del agujero, principalmente, es decir, las dimensiones de las superficies que están ocultas, no lo podríamos hacer en este dibujo. Por consiguiente, acá también hay que pensar en la teoría de cortes y secciones. Por consiguiente, podemos decir, ¿cuándo se utiliza la teoría de cortes y secciones? Se utiliza la teoría de cortes y secciones cuando se desea observar las formas y detalles interiores que tiene una determinada pieza o cuando se tenga que dimensionar internamente esos detalles de las piezas o de los objetos. En esos casos vamos a utilizar la teoría de cortes y secciones. ¿Y en qué consiste? Básicamente, en este caso, lo que vamos a estudiar primeramente son los cortes de los objetos. ¿Y en qué consiste precisamente hacer el corte de los objetos? Tomando el ejercicio o el ejemplo que hemos tomado anteriormente, acá está la pieza de este ejemplo que hemos puesto,
de este ejemplo que estamos señalando con el cursor, en este lado, ahí tenemos el isométrico de esa pieza. Precisamente, como ustedes pueden ver, internamente tiene una serie de detalles que no se ve. Y por consiguiente, como queremos ver los detalles de esa pieza, procedemos al corte. ¿Y qué quiere decir hacer el corte en un determinado objeto? Consiste en hacer pasar por un lugar determinado del objeto un plano de corte. ¿Ya? Consiste en hacer pasar por un lugar determinado del objeto un plano de corte. Una vez que se ha pasado ese plano de corte, que debe de ser el plano de corte imaginario, también imaginariamente tomamos la mitad o tomamos la parte cortada y lo sacamos fuera del campo de visualización. Nos colocamos al frente del objeto y ya podemos ver todos los detalles interiores que tiene el objeto para poderlo representar a través de las multivistas. Entonces, un corte o vista en corte vendría a ser un corte o vista en corte, vendría a ser la representación de un objeto sólido que imaginariamente ha sido cortado por uno o por varios planos de corte. Una vista en corte, llamada así, o de una manera muy simple, corte, es la representación de un objeto sólido que ha sido imaginariamente cortado por uno o por varios planos de corte. En este caso, a la pieza le estamos haciendo pasar el plano de corte que coincide con el eje de simetría central de la pieza. Y por consiguiente, una vez cortada la pieza, retiramos a un costado la mitad de la pieza, nos ubicamos, como está indicado acá con esta flecha, en esa posición para poder observar todos los detalles que tiene la pieza para poderlo representar como una multivista más. Acá precisamente tenemos de nuevo el ejemplo que les he dado anteriormente, a donde pues en esta vista estamos haciendo pasar un plano de corte. Un plano de corte que corta el objeto totalmente. De tal manera que una vez cortada imaginariamente el objeto, sacamos esta parte del objeto, nos ubicamos acá, o sea, esto, para poder observar por el lado lateral derecho el objeto cortado. Y eso lo representamos de esta manera. Ahora, para entender cómo se ha producido el corte, tenemos que utilizar estas líneas que ustedes ven acá, que son líneas paralelas, equidistantes e inclinadas a 45 grados. Precisamente estas líneas que se llaman líneas de sombreado nos van a indicar que cuando ha pasado el plano de corte por el objeto, ha cortado al objeto precisamente en estas superficies. Como ustedes pueden ver, cuando pasó el plano de corte por el centro, cortó en esta parte cortó, y por consiguiente, ese corte se está representando con este sombreado. En el centro, o sea, por este lado, no ha cortado, porque allí hay agujero. Y el agujero precisamente tiene esta forma. Después, ha cortado todo este sector, que vendría a ser todo este sector sombreado. Y toda esta parte central no lo ha cortado, porque ahí hay un agujero grande y un agujero pequeño. Y de nuevo ha cortado todo este sector
al igual que el sector anteriormente. Por eso esta parte está sombreada. No ha cortado en esta parte porque hay un agujero, terminando de cortar realmente al objeto en este sector de acá, que representa esta parte con este sombreado. ¿Ya? Entonces, la teoría de cortes se aplica de esa manera. Ahora, tenemos acá este objeto isométrico, donde tiene un largo, un ancho y una altura. Y tiene detalles interiores. Como tiene detalles interiores, acá le hemos aplicado el llamado medio corte o semicorte. A diferencia de este corte primero que le hemos hecho, que se llama corte total, que lo vamos a ver posteriormente más detalladamente. En cambio acá, a este objeto, como es simétrico respecto al eje vertical, simétrico, y es también simétrico respecto al eje horizontal, le estamos aplicando un medio corte o un semicorte, para lo cual hacemos pasar imaginariamente un plano de corte por este eje vertical hasta el medio. Y desde el medio hacemos pasar otro plano de corte por el eje horizontal. De tal manera que estamos cortando al objeto una cuarta parte. Esta cuarta parte se quita del objeto, se ubica en esta posición, es decir, al frente de la parte cortada, y observamos al objeto. Proyectamos con las líneas de proyección y vamos a ver que el objeto tiene todos estos detalles interiores. Este corte permite ver la mitad del objeto cortado y la otra mitad sin cortar. Precisamente acá hay una explicación mejor con estos gráficos. Acá tenemos el isométrico de este objeto. Como ustedes pueden ver, tiene esta forma. Y le vamos a aplicar un corte total. Por consiguiente, tomamos el plano de corte y por el eje central pasa el plano de corte. Ahí está. De tal manera que, como ustedes pueden ver, lo corta en dos partes. Esta parte que está más cerca al observador, que el observador está por acá, se retira y queda el objeto de esta manera, para precisamente representarlo en las multivistas. Precisamente acá está el objeto ya con las multivistas. Tiene una vista superior y tiene una vista frontal. En la vista superior, como ustedes pueden ver, se ve como si normal, una vista sin ningún corte. Y la vista frontal se ve precisamente en corte. ¿Ya? Ha cortado, como ha pasado el plano de corte imaginario por el centro, por el eje longitudinal de la pieza, entonces solamente ha cortado en este sector, que vendría a ser lo que está sombreado en esta parte. En esta parte no ha cortado porque ahí hay un agujero. Y de nuevo ha cortado en este otro sector. Y precisamente ahí, en ese sector, se sombrea para precisamente con este sombreado indicar que se ha cortado al objeto y se ha producido o se ha realizado un corte total de este objeto. Muy bien. Sigamos. ¿Qué cosa también es un corte? ¿Ya? También lo que hemos explicado, qué cosa es un corte o vista en corte, habíamos dicho, pues, ¿no? Que corte o vista en corte es la representación de un sólido que ha sido imaginariamente cortado por uno o varios planos de corte. El otro concepto de corte o vista en corte podríamos también manifestarlo de la siguiente manera.
Un corte o vista en corte es la representación convencional de todo lo que se sitúa en el plano de corte y todas las partes que se observan inmediatamente detrás de este plano de corte. ¿Ya? Ahora, la superficie cortada imaginariamente, como les he explicado anteriormente, se identifica por el sombreado o por el rayado, llamado también así, por el sombreado o por el rayado. O también se le llama sombreado, rayado o achurado. También tiene ese nombre. ¿Qué quiere decir? De que el corte es la representación convencional de todo lo que se encuentra en el plano de corte y todas las partes que se ven inmediatamente detrás del plano de corte. Quiere decir lo siguiente. Atención. Acá tenemos de nuevo un sólido que anteriormente hemos mostrado. A este sólido lo vamos a cortar por el eje longitudinal. Entonces, por este eje longitudinal de esta pieza, hacemos pasar este plano de corte. Y obviamente al pasar el plano de corte por este objeto, lo va a cortar, como anteriormente también has visto, en dos partes. ¿Ya? Entonces, una vez que se ha cortado, se retira esta parte y se ubica el observador en esta parte. Como ya esto se retiró, se pone acá al frente para observar y va a ver todos los detalles interiores que tiene esta pieza. Y lo va a representar, como esta vista en corte. Acá está la vista en corte. Dice que corte o vista en corte es la representación convencional de todo lo que está en el plano de corte. Fíjate, cuando ha pasado el plano de corte por acá, todo lo que está en el plano de corte, obviamente, o toda la superficie del objeto que está pegado en el plano de corte, es todo lo que está sombreado. ¿Ya? Esta superficie está en el plano de corte, igual que esta, igual que esta, igual que esta. Pero además, en el corte hay que representar los objetos que están inmediatamente después del plano de corte. Ejemplo, esta línea curva no está en el plano de corte. ¿En dónde está? Está detrás del plano de corte. ¿Eso hay que representarlo en la vista? Sí. Por eso es que se pone esta línea. Porque esta línea no está en el plano de corte. Está inmediatamente detrás del plano de corte. Esta línea curva. Pero en la vista tú lo representas como una línea recta. De igual manera, detrás del plano de corte están estas líneas curvas. Esta otra y esta otra. Están inmediatamente detrás del plano de corte. Eso también tienes que mostrarlo. Ahí está, esas líneas. De igual manera, ¿ve? Estas dos líneas, esta línea curva y esta otra línea curva, no están en el plano de corte, pero sí están inmediatamente detrás del plano de corte. Por consiguiente, hay que dibujarlas. Eso es vista en corte o corte. Es la representación convencional del objeto, de todo lo que tú vas a encontrar en el plano de corte y todo lo que está inmediatamente detrás del plano de corte. ¿Ya? Por eso, cuando tú haces ese proceso con este objeto, fíjate, acá está el objeto a colores todavía isométrico,
le has pasado el plano de corte por el centro, lo ha cortado de esta manera y ahí se ve clarito. ¿Qué cosa está en el plano de corte? En el plano de corte está todas las líneas, toda la superficie roja. Eso es lo que está en el plano de corte. Por eso es que lo representas todo eso así. Ahí está. Y también tienes que colocar todo lo que está detrás de ese plano de corte. O sea, esta línea de acá que es curva, está detrás del plano de corte. Entonces, esa línea también tienes que colocarla así. ¿Cómo está allí? Esta línea también tienes que colocarla porque está detrás del plano de corte. Ahí está, esa es la línea. Esta otra línea de acá y esta de encima también tienes que colocar en tu representación del corte o vista en corte. De igual manera, esta línea curva de acá abajo y esta línea curva de acá arriba. Por eso es que viene así y así. ¿Ya? Entonces, acá tú tienes la vista de este objeto superior, a donde acá está indicando que estás haciendo un corte a lo largo con un plano de corte, pero en esta línea ya no se representa como plano, sino se representa como línea de corte. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo pues por la parte superior. Y este plano, cuando tú lo ves por la parte superior, lo ves como una línea. En realidad esto no es una línea de corte, este es el plano de corte visto de perfil, visto de lado. Entonces, como ahí está cortando, la representación del corte lo haces en la vista frontal. ¿Ya? Eso es importante, que tú entiendas cómo es el corte, para que después lo diferencies. ¿Qué cosa es una sección? ¿Ya? ¿Qué cosa es una sección? Muy bien. Esta figura mejor lo vamos a postergar para otra explicación. Muy bien. Ahora vamos a ver planos de corte. Ya que en los cortes, ya que en la teoría de cortes utilizamos los planos de corte, entonces vamos a hablar algo acerca de los planos de corte. El plano de corte va a mostrar el lugar por donde ha pasado este plano de corte y ha cortado al objeto. Cuando tú tienes una figura isométrica en 3D, allí vas a representarlo con un plano. Pero cuando tú lo vas a representar esos planos de corte en las multivistas, es decir, en 2D, como te he explicado antes, entonces se convierten en líneas de corte. Aunque, vuelvo a reiterarte, no son líneas de corte, sino son planos de corte, vistas de perfil. Pero podríamos llamarle líneas de corte. ¿Ya? Ahora, esas líneas de corte o planos de corte se representan con líneas de trazos, como tú estás viendo, línea de trazos delgada. Y en los extremos lleva una línea de trazos más gruesa con 2 flechas y 2 letras iguales, que después vamos a explicarlos. Ahora, estos planos de corte pueden ser planos rectos, pueden ser planos curvos o pueden ser planos quebrados. Como acá tú ves, línea de corte o plano de corte recto, línea
o plano de corte escalonado o quebrado. ¿Cuántos cortes tú le puedes hacer a un objeto? No hay límite en los cortes. Si quieres, puedes cortar como mejor deseas el objeto, con la recomendación de que cada acción que vas a hacer en ingeniería, y en este caso cada acción de corte que vas a hacer, tienes que tener el sustento técnico suficiente. ¿Por qué elegiste, te pueden preguntar, un corte total en este objeto? ¿Y por qué solamente le haces un corte? Entonces tú tienes que explicar por qué has tomado esa decisión. En otro objeto te puedes poner tú 3 cortes. Entonces, cuando te pregunten por qué le haces este corte, le explicas. ¿Por qué haces este otro corte? También lo explicas. ¿Y por qué haces un tercer corte? También lo explicas. Porque si no tienes ninguna explicación, entonces mejor no hacer el corte. ¿Ya? Porque cada corte, tú puedes hacer los cortes que quieras en tu objeto. Por eso dice, ¿ven? Los planos de corte se pueden situar a discreción y en la cantidad necesaria para la representación de las formas de las piezas o para el dimensionamiento. ¿Ya? Como ya te he dicho, ¿no? No solamente tú haces el corte a los objetos para ver la parte interior del objeto, sino también para el correspondiente dimensionamiento de esas partes interiores del objeto. Y como tú puedes ver, a este objeto se le ha pasado un plano de corte recto. A este objeto se le ha pasado un plano de corte quebrado, o también se llama plano de corte escalonado. La pregunta sería, profesor, ¿y por qué tenemos que pasarle un plano de corte escalonado al objeto? Tienes que pasarle un plano de corte al objeto porque los detalles que tiene este objeto no están en una línea recta. Por eso es que tu plano de corte escalonado viene y corta por acá. ¿Para qué? Para que veas este detalle. Y como no hay más detalles rectos, entonces lo desvías por acá. ¿Para qué? Para que al pasar otro plano de corte por acá, veas este detalle. Y como no hay ningún detalle a continuación recto, lo desvías de nuevo para que con este corte puedas ver este otro detalle. ¿Ya? Vamos a ver más adelante que este plano de corte escalonado se utiliza para un tipo de corte. Haciéndote acordar que estas clases tú puedes hacer la pregunta correspondiente en el momento en que yo he terminado. Por ejemplo, puedes, si no entiendes qué cosa es el plano de corte, yo ya terminé de explicar y puedes abrir tu micro y solicitar una segunda explicación para que entiendas bien lo que se te está transmitiendo, lo que se te está explicando. Por eso es que yo te he dicho, todo lo que yo te voy a explicar, tú tienes que entenderlo 100% bien. Y si no entiendes 100% bien, entonces allí tienes que preguntarme qué cosa es lo que tú no entiendes para que yo de otra manera o de otras maneras pueda explicarte lo que no has entendido para que lo entiendas y al final salgas con un entendimiento total de lo que yo te he explicado. ¿Y eso qué resulta? Resulta que el tema que tú estás estudiando conmigo, porque es un estudio mutuo, tú me preguntas y yo te respondo, o yo te explico y tú estás atento a lo que yo te explico, entonces de esa manera rápidamente estás conociendo, estás aprendiendo lo que yo te quiero enseñar, lo que está establecido en el sílabo que tú tienes que aprender. Muy bien. En el corte hay que indicar el corte y hay que representar ese corte, ¿ya? El corte tú tienes que indicarlo
y después ese corte representarlo. Por eso dice indicación y representación de un corte. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos explicar? Se puede explicar con este ejemplo que tú ves acá. ¿Ve? Acá tengo la vista superior, acá tengo la vista frontal y acá tengo la vista lateral derecha. ¿De quién? De este objeto. Dice, indicación y representación. Y te lo explico de la siguiente manera. Cuando hagas cortes, tú tienes que indicar el corte en una vista, indicar el corte en una vista y representar ese corte en otra vista. De nuevo, para realizar un corte, tú vas a indicar el corte en una vista y lo vas a representar en otra vista. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vas a indicar el corte en una vista? Para indicar el corte en una vista, tú lo vas a indicar con los siguientes elementos. ¿Ya? Vas a indicar en una vista el corte con los siguientes elementos. Primero, para indicar el corte, yo tengo que tener un plano o una línea de corte. Como acá en la vista superior estoy indicando el corte, acá está mi línea de corte. Ahí está. Para indicar el corte, ¿qué más necesito? Necesito dos flechas que están al inicio del plano de corte y al final. Ahí está. Una flecha por acá y la otra flecha por el otro lado. Estas flechas me van a indicar la orientación para ver mi objeto cortado. Como ya anteriormente también te adelanté acerca de esto. La flecha me indica la orientación que yo voy a dirigir las líneas de corte las líneas de proyección para yo ver mi corte. Y como tercer elemento que tú necesitas para indicar el corte son dos letras mayúsculas. Estas dos letras mayúsculas pueden ser iguales o pueden ser desiguales. Estas dos letras mayúsculas van a identificar al corte. ¿Ya? Entonces, acá estamos indicando qué corte, el corte AA. ¿Cómo? Con una línea de corte, con dos flechas al inicio y al final, una flecha al inicio y otra flecha al final, que nos indican la orientación de la visualización del corte. Y con dos letras, en este caso iguales, que identifican al corte. Eso estoy indicando en la vista superior. ¿Y el corte a dónde lo represento? En este caso, el corte AA lo represento en la vista frontal. Acá, en la vista frontal, ahí lo represento el corte. Y ahí está el corte. Si el objeto ha cortado por acá, ha sido cortado por este plano de corte en este sentido, ha cortado este sector, mas no así en esta parte, porque ahí hay un agujero, por eso no ha cortado nada. Ha cortado solamente los extremos, por acá y por acá. Precisamente esos extremos están sombreados. Están sombreados. Y por consiguiente, todas las líneas que están inmediatamente detrás del plano de corte, los he representado con esta vista en corte. En esta vista superior también estoy indicando el corte BB. ¿Y cómo digo que estoy indicando el corte? Claro, estoy indicando el corte porque estoy utilizando este plano de corte.
las dos flechas y las dos letras, en este caso, iguales. Este es el corte BB. Y después de hacer pasar el plano de corte por acá, la representación de ese corte lo estoy haciendo en la vista lateral derecha. Como estas dos letras representan el corte, por eso acá debajo le he puesto BB. O si no, también le puedo poner con letras corte BB, que precisamente es la representación de este corte que le estoy indicando en la vista superior. Acá estoy identificando este corte con AA, precisamente porque he indicado ese corte en la vista superior y ese corte lo he indicado con las letras AA. Y también acá le podría poner corte AA, o si no, solamente con dos letras que simplificadamente me está diciendo que esta es la representación del corte AA y esta es la representación del corte BB. Ese mismo razonamiento tenemos con este objeto. Ahí tienes al objeto en isometría. Se le ha cortado por la parte central, precisamente por la parte central. Y una vez, cuando en la vista superior, ¿qué es lo que ha pasado? Estamos indicando el corte. Ahí está, pues, plano de corte. Dos flechas, una al inicio y el otro al extremo. Y al costado dos letras. ¿Y a dónde estamos representando este corte? Lo representamos en la vista frontal. Ahí está. Por acá ha cortado, por el centro no, porque hay un agujero, y de nuevo por acá cortado. Ahí está, están sombreadas las superficies cortadas, y en esta parte no ha cortado nada porque ahí hay un agujero. Entonces, no te olvides que se tiene que indicar en una vista y representar en la otra vista. Muy bien, pienso que hasta ahí todo está claro porque no hay ninguna pregunta. Y ahí está, disposición de un corte o de una vista. Disposición precisamente de el objeto cortado o la vista en corte. Claro, si yo estoy indicando en la vista superior el corte, lo voy a representar en la vista frontal. Pero acá hay una explicación que te dice algunas reglas de ISO que tú tienes que saber, ¿eh? Lo que yo ya te enseñé ahora, que cada vez que tú vas a hacer un corte en un objeto, tienes que indicar el corte en una vista y representar en la otra vista. Tienes que indicar un corte en una vista y representarlo en otra vista. Acá indicamos el corte en la vista superior y en la vista frontal lo representamos el corte. Pero hay una opción de ISO que te dice, ¿ya? Si bien es cierto, tú tienes que indicar el corte en una vista y representarlo en otra vista, entonces ISO te dice, ¿ve? No necesariamente tienes que indicar el corte. ¿Ya? Mejor dicho, ¿eh? Lo que yo te estoy enseñando, te digo de que debes de indicar el corte, pero ahora, como tú puedes ver, te digo, no indiques el corte, pero tienes que entender bien lo que yo te digo. En principio, o sea, de una manera general, vas a indicar el corte en una vista y lo vas a representar en otra vista, ¿ya? Y ya sabes, pues, que para indicar el corte necesitas línea de corte, flechas y dos letras iguales. De esa manera vas a indicar el corte. Pero hay casos especiales en los cuales no vas a indicar el corte.
Eso es lo que te estoy diciendo, ¿ya? Por eso dice, es innecesario indicar el corte. ¿Cuándo? ¿Cuándo no vas a indicar el corte? Primero, cuando la línea de corte que tú estás poniendo en el objeto coincide con el eje de simetría de la pieza. ¿Ve? En este caso que tenemos acá, ¿ve? Vamos a utilizar esto. En este caso que tenemos acá. La línea de corte, ¿por dónde pasa? La línea de corte pasa por el eje central de la pieza. Ah, entonces, ¿es necesario indicar el corte? ¿Es necesario colocarle acá las flechas y además las letras? No, ya no. ¿Por qué? Porque si el plano de corte pasa por el eje de simetría de la pieza, no es necesario indicar el corte. Como acá también, ¿ve? ¿Por dónde pasa el plano de corte? Por el eje de simetría de la pieza. Entonces ya nos indica. Pero se sobreentiende que acá, si bien es cierto, no vas a indicar, pero se sobreentiende de que acá deberías de indicar. Solamente como estás en este caso especial, no lo indicas. Pero tú debes de saber y estar consciente de que supuestamente acá indicas y acá representas. El otro caso, cuando no es necesario indicar el corte. No es necesario también indicar el corte cuando la representación de tu corte está ubicado en una vista ortogonal. ¿Ve? Acá tú tienes la representación del corte, ¿no es cierto? Claro que sí, profesor. ¿Y en dónde lo has puesto esa representación del corte? Ah, eso lo he puesto en la vista frontal, pues. Como esa vista en corte está ubicado en una vista ortogonal, o sea, en este caso, en la vista frontal, entonces no voy a indicar el corte. ¿Y cuándo no vas a indicar el corte? Cuando la posición y el recorrido del plano de corte es conocido, es claro, no hay que explicar, como en este caso. Si yo tengo este corte, ¿por dónde ha pasado el plano de corte? Por acá, por el centro. Por consiguiente, no es necesario indicar el corte. Muy bien. Espero que haya sido claro la explicación. Y ahora vamos a ver rayado, achurado o sombreado. Rayado, achurado o sombreado, ¿ya? Para lo cual vamos a hacer un descanso de 10 minutos y regresamos para que ustedes tomen